Arrastró a casa un Cadillac oxidado que nadie quería. Todo el pueblito se rió, lo llamó chatarra y dijo que estaba perdiendo el tiempo. Pero enterrado en lo profundo de ese armazón oxidado, había un secreto que nadie esperaba. Un mensaje oculto de la guerra de Vietnam, un código dejado por un hombre que nunca regresó a casa y una historia que rompería corazones en todo el país. Esto no es solo la restauración de un auto. Es una emotiva historia real sobre un legado, amor y una promesa atrapada dentro de un Cadillac oxidado y la mecánica que se negó a dejarlo en el olvido. Pero antes de profundizar, cuéntanos desde dónde nos ves. Nos encanta ver a nuestra familia global en los comentarios. Comencemos. En el desmoronado pueblo ferroviario de Ashallow, Nebraska, donde los trenes de carga resonaban como fantasmas y el café del restaurante sabía a recuerdos quemados, vivía una mujer llamada Cora Bennett. A los 25 años, la mayoría de la gente esperaba que se hubiera ido a la ciudad, casada o al menos con un trabajo de oficina en algún lugar con beneficios. Pero K tenía aceite de motor en la sangre y asuntos pendientes en los huesos. Vivía sola en la vieja casa de su abuelo a las afueras del pueblo, una casa de 2 plantas deteriorada por el clima, con un columpio inclinado en el porche y un garaje derrumbado en la parte trasera. La gente decía que era testaruda, que la guerra le había quitado demasiado a su familia y la había dejado extraña. Lo cierto es que nunca dejó de escuchar el pasado, sobre todo el que se escondía bajo capós y se enredaba en cables. Una húmeda mañana de octubre, mientras buscaba chatarra en un desguace abandonado, encontró un Cadillac Eldorado de 1956 hundido en la tierra como si hubiera intentado esconderse del tiempo. Su otrora gloriosa carrocería estaba ahora oxidada, con enredaderas arrastrándose por las ventanas, el cromo desconchándose como papel pintado viejo. Un cartel roto colgaba del espejo. $50. Lo tomas o lo dejas. No lo dudó. Lo enganchó a su camioneta, lo condujo a casa, y el pueblo se rió. No sabían que estaba llevando un secreto a casa. El Cadillac no entró en el garaje de Cora. Gimió. El parachoques trasero tintineó contra el pavimento como una campana de advertencia, y las ruedas apenas giraron. Su emblema, antes dorado, ahora parecía más una cicatriz oxidada. Pero K no se inmutó. Con el sudor cayéndole por la frente y una palanca en la mano, lo arrastró hasta el garaje como un soldado que lleva a casa a un hermano caído. Su vecino, el señor Keller, un viejo camionero jubilado que lo observaba todo desde su porche con binoculares y buen juicio, murmuró lo suficientemente alto como para que ella lo oyera. Esa cosa pertenece a un desguace, no a una resurrección. Cora simplemente asintió. Ni sarcasmo, ni petulancia, simplemente con conocimiento. Durante los primeros días, la gente aminoraba la marcha al pasar por su casa. Algunos bajaban las ventanillas y contaban chistes a gritos. Unos cuantos sacaban fotos para el grupo de chismes local. Esas chicas Bennett finalmente se volvieron locas. Alguien publicó algo. Supongo que arreglar fantasmas viene de familia. Pero acá no le importó porque al cuarto día, mientras intentaba abrir la guantera sellada por el tiempo, el óxido y quizás el dolor, algo se dio con un fuerte estallido. Polvo y fragmentos de papel seco se esparcieron por el aire, y una pequeña caja de metal cayó en su regazo. Abollada, fría y envuelta en un pañuelo militar descolorido. Contuvo la respiración y la abrió. Dentro había un fajo de fotografías amarillentas, una placa de identificación de bronce y una carta doblada, quebradiza por el tiempo. El nombre en la placa de identificación estaba parcialmente rayado, pero aún legible. El Wallace Bennett Fast de la Fuerza Aérea. A su abuelo, Cora, se le cortó la respiración en la garganta. Había crecido escuchando historias sobre Wallace, un piloto, un mecánico, un hombre que silbaba jazz mientras cambiaba bujías, pero nunca había regresado de su último despliegue. El avión se estrelló en algún lugar sobre Laos, dijeron. Declarado desaparecido en acción, desaparecido como el humo. La familia ni siquiera recibió un cuerpo, solo banderas dobladas y condolencias descoloridas.
Desdobló la carta con dedos temblorosos. Octubre de 1965. Para quien encuentre esto. Este auto debía llevar a mi Eleanor a California después de la guerra. Le prometí que perseguiríamos el océano juntas. Si no regreso, no dejes que esta máquina se pudra. Lleva más que engranajes. Lleva mi amor. Sus rodillas casi se doblaron. Se sentó en el piso de concreto, mirando el auto como si acabara de exhalar, como si finalmente hubiera hablado después de estar en silencio durante 6 décadas. Esa noche, llevó la carta adentro y la dejó en la mesa de su cocina. La casa estaba en silencio excepto por el suave zumbido del refrigerador y el viejo reloj que hacía tic-tac en la pared, el mismo que solía colgar en el garaje de su abuelo. Cogió el teléfono y llamó a la única persona en la que podía pensar, su abuela. Eleanor. La línea crepitó antes de que una voz respondiera. Cora, ¿todo bien? Encontré algo en el Cadillac. El silencio al otro lado no era vacío. Era denso. 15 minutos después, Eleanor, frágil ahora, con la mirada apagada por el tiempo, pero aún no extinguida, sentada frente a Cora, observaba la carta como si viniera de un fantasma. Le temblaban las manos al trazar la letra. Ni siquiera sabía que la guardaba. Susurró, Este era el coche de sus sueños. Lo elegimos el verano antes de que lo desplegaran. Dijo que lo conduciríamos por la autopista 1 con las ventanillas bajadas. El sol nos daba en los ojos, la música en la radio. Me dijo, Elle, cuando esta guerra termine, tú y yo vamos a empezar de cero en la costa. Se le quebró la voz, pero él no volvió a casa. Cora se inclinó hacia adelante con voz suave. Tal vez dejó algo de sí mismo allí, esperando a ser escuchado. Eleanor cerró los ojos. O tal vez esperaba que alguien como tú lo escuchara. A partir de esa noche, Cora no trabajó sola. Eleanor sacó viejas Polaroids, registros de mantenimiento, incluso un casete de Guayase afinando el motor en el 64. Su voz zumbaba a través de la estática, llamándola cariño, mientras aceleraba el motor. Cada noche descubrían más, no solo partes, sino momentos. Un recorte de periódico sobre la misión final de Guayase. Una postal del desierto de Mojave. Unas gafas de sol vintage que había metido en la visera como si esperara volver en cualquier momento. Pronto, la gente del pueblo dejó de reír. Empezaron a observar. Entonces, ayudando al señor Keller, el viejo camionero que una vez se burló de ella, apareció con un carburador impecable. Pensó que podría necesitar uno de verdad. Murmuró, con los ojos pegados al suelo. El mecánico jubilado del pueblo, Dino Gister, ofreció su soplete de soldar y una semana de su tiempo. Tu abuelo arregló mi camioneta en el 62. No aceptó ni un centavo. Supongo que es mi turno. Y lentamente, pieza por pieza, el Cadillac volvió a la vida no como un auto, sino como una máquina de recuerdos. Mientras Cora limpiaba el cromo, encontró algo tallado debajo del asiento del conductor. Débil, pero inconfundible. O, B más E, siempre adelante. No era solo una historia de amor. Era un legado a la espera de ser completado. Esa noche, sentada en el garaje bajo una hilera de luces oxidadas, se susurró a sí misma, no estoy restaurando un Cadillac. Estoy resucitando una promesa. Y el pueblo, lo admitiera o no, empezó a creerlo también. Para la tercera semana, el garaje ya no olía a óxido ni a arrepentimiento. Olía a esperanza. El Cadillac, una vez olvidado, se había transformado en un artefacto viviente. Su carrocería aún mostraba las cicatrices del tiempo. Pero ahora se alzaba orgulloso sobre caballetes, con los faros delanteros brillando bajo el zumbido fluorescente de las luces del taller. La gente ya no venía a burlarse, sino a sentarse en silencio, como si presentaran sus respetos en un monumento cuya existencia nadie conocía. Pero nadie, ni siquiera Cora, esperaba lo que sucedió después. Era una tranquila tarde de jueves.
La lluvia otoñal caía sobre el techo del garaje y el mundo parecía silencioso. Cora estaba agachada bajo el coche, apretando un perno de la suspensión, cuando notó una extraña resonancia, un eco hueco detrás del asiento trasero, que no encajaba con la estructura del coche. Curiosa, salió, cogió su linterna y abrió el panel lateral con un destornillador plano. Detrás del asiento, enterrado bajo un aislamiento desmoronado y una capa de mugre, había un pequeño compartimento sellado. Con cuidado, despegó el forro y tiró del pestillo hasta que se abrió. Dentro había un sobre militar, quebradizo y amarillento por el tiempo. Y junto a él, una cinta de audio de verdad. La etiqueta casi se había desvanecido, pero con 3 palabras aún legibles escritas a lápiz. Para Eleanor, 1966, le temblaban las manos. No la abrió allí. No pudo esa noche. Eleanor llegó con un chal ceñido sobre los hombros. La cocina olía a té y a lluvia, y la carta yacía sin abrir sobre la mesa, entre ellas. Cora la deslizó con cuidado. La encontré detrás del asiento. Eleanor lo miró fijamente un buen rato y luego lo recogió con las manos que antes habían doblado cartas como esta, otras que no traían buenas noticias. Pero esto era diferente. Dentro del sobre había una breve nota manuscrita y una foto en blanco y negro de Wallace uniformado, apoyado en el Cadillac, sonriendo como si tuviera todo el tiempo del mundo. La carta decía: «Elle, si esto te llega, significa que por fin alguien nos escuchó. No sé qué me espera, pero no podía irme sin intentar terminar lo que empezamos. Este coche estaba destinado a llevarnos adelante, no solo por todo el país, sino a través de lo que la vida nos deparara. Si estás leyendo esto, no llegué a casa. Pero quizá una parte de mí sí». Las lágrimas resbalaron silenciosamente por las mejillas de Eleanor. Ninguno de los dos habló. Entonces Cora dejó el carrete con cuidado sobre la mesa. Hay más. Al día siguiente, con la ayuda de la bibliotecaria del pueblo, una amable mujer llamada Martha Briggs, que casualmente era una entusiasta de la música clásica, instalaron un viejo reproductor de música en el garaje. En el momento en que la cinta se puso en movimiento, toda la habitación pareció contener la respiración. Y luego su voz. «Eleanor, sé que esto no es como se suponía que iba a ser, pero quería que me escucharas una última vez. No al soldado del que escribieron en los periódicos, sino al hombre que construyó este Cadillac tornillo a tornillo, soñando con atardeceres en el desierto y el olor de tu perfume en el asiento del pasajero. Si estás escuchando esto, cumpliste tu promesa de recordarme. Y yo cumplí la mía. Encontré la manera de volver a casa». Cora se aferró al borde del banco de trabajo, con los nudillos blancos. Incluso las herramientas parecieron en silencio. Eleanor se llevó una mano temblorosa a los labios, incapaz de contener los sollozos que crecían. Este auto siempre estuvo destinado a llevar amor. Si alguien lo encuentra, si alguien lo ve tal como es, entonces tal vez, solo tal vez, el amor vuelva a vivir. La cinta se detuvo, pero nadie se movió. Por un momento, el único sonido en el garaje fue el suave goteo de la lluvia desde el alero. Entonces el señor Keller, que había entrado sin decir palabra, se quitó la gorra de camionero y se la puso sobre el corazón. Ella lo trajo a casa. Él susurró. Para el fin de semana, la noticia se había corrido. No solo por el pueblo, sino más allá. Veteranos locales vinieron a presentar sus respetos. Mecánicos de 2 pueblos vecinos trajeron herramientas y piezas como ofrendas. Un grupo de estudiantes de secundaria hizo un letrero pintado a mano, el garaje de la promesa. Lo colgaron sobre la entrada sin preguntar. Y luego llegaron los periodistas. Empezó con una estación local, luego con noticias regionales. Al poco tiempo, a Cora la llamaban la chica que arregló la despedida de su abuelo. Pero a ella no le importaba la atención. Lo que importaba era la mirada en los ojos de su abuela, la paz que se instalaba después de 50 años de silencio. Y lo que más importaba era el coche. Porque de alguna manera, a través del metal y la memoria,
Wallace Bennet había encontrado el camino de regreso. No en cuerpo, sino en voz, en amor, en legado. Esa noche, mientras el pueblo permanecía en silencio mientras Cora encendía el motor del Cadillac por primera vez, el rugido que resonó en Ash Hollow no fue solo mecánico. Fue espiritual. Fue un reencuentro, e hizo llorar a todo el pueblo. A la mañana siguiente de que el motor volviera a la vida, Ash Hollow se sintió diferente. Los vecinos que antes pasaban en silencio frente a su garaje ahora se detenían para saludar. Los veteranos de edad avanzada se quitaban las gorras. Los adolescentes que antes reían disimuladamente ahora permanecían en silencio al final de su entrada, indecisos entre saludar o simplemente absorber lo que el coche había llegado a representar. Pero el verdadero cambio no estaba en ellos. Estaba en Cora. Había pasado semanas bajo ese Cadillac, desprendiendo óxido y tiempo. Pensó que estaba arreglando algo roto. Pero ahora se daba cuenta de que había estado cargando con algo roto. Y esta restauración no se trataba de reparar. Se trataba de liberación. Esa tarde, mientras estaba sentada en los escalones de entrada del garaje, tomando café de un termo desportillado, un coche entró en la entrada. No era la camioneta de un vecino ni la de un lugareño curioso, sino un sedán negro del gobierno. Sin distintivos, pulido y extrañamente silencioso. Cora se levantó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. Del asiento trasero salió una mujer alta con un traje gris oscuro, de unos 50 años, ojos acerados y porte militar. Una placa sujeta a su cinturón decía, Lena Cho Defense, PIMIA, Agencia de Contabilidad. «Señorita Bennet», preguntó la mujer. «Sí, tenemos que hablar de su abuelo». Minutos después, se sentaron una frente a la otra a la mesa de la cocina. El Ellanar permaneció de pie en silencio en un rincón, agarrando su rosario como un salvavidas. El agente Cho dejó una carpeta sellada sobre la mesa. «Hemos estado revisando discretamente casos de Mia sin resolver de la guerra de Vietnam». El nombre de su abuelo salió a la luz gracias a una alerta digital de uno de nuestros programas de monitoreo. Señaló un video viral de la restauración de su coche. Alguien reconoció el coche. Y lo más importante, alguien reconoció un código incrustado en la cinta de audio que publicaste. Cora parpadeó. Un código. El agente Cho asintió. Pasamos el carrete por el mejorador de audio. Debajo de la grabación de voz en el fondo había una señal secundaria de baja frecuencia. Código Morse. A Cora se le secó la boca. ¿Qué decía? Cho abrió la carpeta. Dentro había imágenes escaneadas, la cinta, espectrogramas mejorados, al final, una transcripción mecanografiada. Operación Brick Testar, coordenadas de la Casa Segura, enero de 1966. Ellaner dejó caer su rosario. Cora se quedó congelada. ¿Qué significa eso? Cho se inclinó hacia adelante. Tu abuelo era más que un mecánico o un piloto. Formó parte de un programa encubierto de rescate y extracción. La operación Brictar fue clasificada hasta hace 6 meses. La mente de Cora corría. Entonces, ¿qué le pasó? Cho dudó. Creemos que Wallace Bennet sobrevivió al accidente y durante al menos 6 meses estuvo vivo ayudando a los civiles vietnamitas a escapar por rutas mecánicas subterráneas usando automóviles. Cora susurró. Usando Cadillacs. Cho asintió. Es posible que tu abuelo haya codificado su ubicación en este vehículo. Se suponía que el coche sería recuperado por ustedes como fuerzas, pero algo salió mal. Desapareció. El rastro se perdió. Cora se quedó sin aliento. Entonces, ¿dices que intentó enviar un mensaje a través del coche? Sí. Y ahora, casi 60 años después, lo oíste. Esa noche, Ka permaneció despierta en la cama, mirando al techo. Toda su vida le habían dicho que su abuelo estaba perdido. Pero ahora lo sabía mejor. No estaba perdido. Estaba intentando ser encontrado. Y ella, su nieta, la que nunca encajó en el pueblo, nunca siguió un camino normal. Había sido la única lo suficientemente testaruda,
lo suficientemente sincera, lo suficientemente herida como para escuchar. Se incorporó, cogió su cuaderno y escribió en mayúsculas. No todos los fantasmas acechan. Algunos te guían a casa. A la mañana siguiente, la alcaldesa de Ashalow, Dia Cross, llamó personalmente a Cora. Me gustaría que condujeras el Cadillac en el desfile de veteranos de este año, dijo con voz temblorosa. No en una carroza, no como exhibición. Quiero que el pueblo te acompañe. Cora no supo qué responder. Pero cuando llegó el día y condujo el Cadillac restaurado, con sus cromados relucientes y la radio reproduciendo suavemente una versión restaurada de la cinta de Guayase, la gente del pueblo no vitoreó. La siguieron en silencio, entre lágrimas, con banderas, cartas, fotos dobladas de cajones intactos durante décadas. Y a mitad del recorrido del desfile, cuando Cora giró hacia la calle principal, un hombre frágil apareció en la calle. Llevaba un tanque de oxígeno, le temblaban las manos, alrededor del cuello, una placa de identificación a juego. El Eyanar jadeó desde el asiento del copiloto. Guayase, susurró. Cora frenó a fondo. El hombre sonrió con dulzura, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas curtidas. No exactamente. Me llamo Harold Kim. Serví con tu abuelo. Estuve allí la noche que envió ese Cadillac con las coordenadas. Pensé que se había perdido para siempre. Cojeó hasta el capó del coche y le puso una mano temblorosa. Salvó docenas de vidas, incluida la mía. Y entonces dijo algo que heló la sangre de Cora. No murió en la jungla. Cariño, murió intentando volver a este coche. Y de repente Cora comprendió. El Cadillac no era solo una máquina. Era una cápsula de mensajes, un vehículo para misiones inconclusas, amor no expresado, verdades no contadas. Y al escuchar, no solo había restaurado un vehículo. Había desvelado una historia de guerra oculta, un legado tan sagrado que había esperado 6 décadas a que las manos adecuadas lo escucharan. Al día siguiente del desfile, el nombre de Cora Bennett estaba en todas partes. Los medios nacionales recogieron la noticia. Una mujer restaura el Cadillac de su abuelo y descubre una operación secreta de la Guerra Fría. Grupos de veteranos la republicaron. Los historiadores de guerra lo calificaron como el redescubrimiento más emotivo de un activo militar oculto desde la década de 1980. Pero para Cora, la fama se sintió surrealista. Aún así, despertó. Con grasa bajo las uñas. Seguía preparando café instantáneo en una cafetera oxidada. El Cadillac volvía a estar bajo una lona, no porque estuviera olvidado, sino porque ahora era sagrado, un monumento sobre ruedas. Esa mañana, estaba fuera del garaje cuando llegó un sobre por courier, color crema, grueso, con un sello dorado. Provenía del Archivo Americano de Memoria e Ingeniería, un prestigioso instituto con sede en Washington. Dentro había una carta formal. Señorita Bennett, su reciente restauración y descubrimiento no solo han reavivado el interés nacional en la participación civil durante la Guerra Fría, sino que también han revelado una intersección olvidada entre la ingeniería mecánica y la preservación de mensajes. Es un gran honor para nosotros invitarla a participar como invitada principal en el próximo simposio Ecos en el Metal, como las máquinas transportan la memoria. Creemos que su historia, su perspicacia y su singular forma de escuchar tienen el poder de moldear a la próxima generación de historiadores, ingenieros y buscadores de la verdad. Al final, la doctora Caroline Masters, directora de Investigación Mecánica Histórica. Cora miró fijamente la carta. Su discurso, queridos, la idea le latía con fuerza el corazón. Nunca había salido de Nebraska, nunca había volado en avión, nunca se había subido a un escenario a menos que fuera en una clase de taller mecánico, dando una presentación apresurada sobre bujías. Y, sin embargo, sentía algo que se agitaba en su interior, algo en lo que su abuelo había creído una vez. El poder de las historias inconclusas. 2 semanas después, Cora subió a su primer avión. Su abuela le tomó la mano en el aeropuerto, susurrándole,
Estaría orgulloso de ti. Ya sabes, no porque arreglaste el coche, sino porque por fin conseguiste que la gente volviera a preocuparse. Cora asintió, conteniendo las lágrimas. Creo que solo estoy cargando con lo que él no pudo. Cuando aterrizó en Decca, un hombre del instituto la recibió en la puerta. Le entregó un paquete de bienvenida, sonrió y dijo: «Has empezado algo, señorita Bennett. Algo más grande que un simple coche». El campus del instituto no se parecía a nada que Cora hubiera visto jamás. Enormes hangares llenos de reliquias, tanques, aviones, radios encriptadas, todo parcialmente desmontado, etiquetado, estudiado. Pero ninguno tenía la calidez que emanaba el Cadillac. Ninguno parecía estar vivo. Al tercer día, Cora subió a un escenario ante una multitud de ingenieros, historiadores militares, académicos universitarios y periodistas. La voz del moderador resonó. Nuestra siguiente invitada es una mecánica de 25 años de Ashallow, Nebraska. Pero después de escuchar su historia, puede que estén de acuerdo en que es algo más que una guardiana de recuerdos con un mono. Cora se acercó con el corazón palpitante. No leyó notas. Contó la historia a su manera. Habló de Wallace Bennett, no como un soldado, sino como un soñador. Del Cadillac, no como una máquina, sino como un vehículo de esperanza, de encontrar el verdadero desgarro, el código Morse oculto, el mensaje bajo el mensaje. Y luego hizo una pausa, dejando que el silencio se instalara. Sigan construyendo máquinas para hacer la vida más fácil. ¿Pero qué pasaría si algunas máquinas no estuvieran hechas para servir? ¿Y si estuvieran hechas para recordar? La sala contuvo la respiración. Y entonces los aplausos fueron atronadores, sostenidos. No solo por lo que dijo, sino por lo que les hizo sentir. Después de su discurso, la doctora Masters la llevó aparte. «Me gustaría ofrecerle algo», dijo. «Un puesto aquí para ayudarnos a decodificar otras máquinas olvidadas. Tiene algo que no podemos enseñar, la intuición. Empatía. Una forma de escuchar que los instrumentos no pueden replicar». Cora parpadeó. «Quiere que trabaje aquí. Queremos que dirija una nueva división, una dedicada a explorar cómo las máquinas civiles, los coches, las máquinas de escribir y las radios han preservado la memoria de generaciones». Cora bajó la mirada hacia sus manos callosas. Por primera vez, no la sintió como una carga. La sintió como un legado. De vuelta en Ashallow, el garaje permaneció en silencio. Pero no por mucho tiempo. Porque cuando K regresó a casa, aún insegura de si aceptaría el trabajo, encontró una carta esperando en su mesa de trabajo. No. Sello, sin remitente, solo un nombre escrito a mano con tinta temblorosa. E. Grant, Detroit, Michigan. Dentro había una Polaroid de una motocicleta militar Harley Davidson WLC de 1943 cubierta de óxido, apoyada en un cobertizo, y una nota. «Serví en la unidad de tu abuelo». Esa moto llevaba el último mensaje de mensajería que envió. Dijeron que era solo una moto vieja, pero creo que podrías oír algo en ella. «No puedo». Cora se quedó allí, con el corazón latiendo con fuerza. El Cadillac había sido el comienzo. Esta era la vocación porque finalmente comprendió. No era mecánica. Era una oyente, una traductora del silencio. Y dondequiera que una máquina olvidada susurrara una historia que nadie más podía oír, ella estaría allí. Para cuando la primavera regresó a Ashallow, el pueblo había cambiado. Pero nadie había cambiado más que K. Bennett. La chica que una vez arrastró a casa un Cadillac oxidado bajo un cielo lleno de dudas, ahora era llamada la mecánica de la memoria por periodistas, veteranos e incluso profesores de historia de secundaria de todo el país. La gente comenzó a enviarle cosas por correo no para reparar, pero para escuchar. Una Victrola rota de Kansas. Una bicicleta destrozada de Wu, Francia. Una radio transistor envuelta en seda con matasellos de Japón. Cada una llegó con una carta. Cada una susurraba: «Hay algo dentro. ¿Lo oyes?».
Pero K no se lo guardó todo para sí. En cambio, convirtió el garaje de su abuelo en algo nuevo. Lo llamó el cobertizo para escuchar. No era llamativo. Nada de señalización digital ni luces de neón. Solo un viejo letrero de madera tallado por un carpintero local colgado sobre las puertas del granero. Si está roto, tráelo. Si lo olvidan, tráelo más fuerte. Todos los jueves, niños de pueblos cercanos, algunos apenas con edad para sostener una llave inglesa, se presentaban en su puerta. Algunos venían con cortadoras de césped rotas. Otros con cajas polvorientas llenas de piezas misteriosas del ático de sus abuelos. Un niño llamado Isaac, de no más de 10 años, llegó con una lonchera metálica que no se abría. Susurró: «Esto era de mi papá. Estuvo en el ejército». Nunca hablamos de él. Cora se sentó a su lado durante horas, quitando tornillos con cuidado hasta que la cerradura se soltó. Dentro había una colección de cartas escritas a mano por su padre, que nunca llegó a enviar. La última decía: «Para cuando tenga edad suficiente para entender quién fui realmente». Isaac no dijo nada. Solo lloró. Y Cora lo dejó. No le ofreció consejos. Simplemente le dio un destornillador y le dijo: «¿Quieres ayudarme a arreglar una radio ahora?». Sus métodos no eran convencionales. No ponía calificaciones ni obligaba a la gente a memorizar los números de las piezas. En cambio, enseñaba como su abuelo, a través de historias, sonidos y silencios. Caminaba con los niños alrededor de un tractor a medio par y les preguntaba: ¿dónde creen que se lastimó más? O les ponía un reloj de bolsillo oxidado en la mano y les decía: «Dime qué significa el tiempo para ti antes de darle cuerda». Y lo más importante, les enseñó que no todo lo roto necesita reparación. Algunos solo necesitan ser escuchados, decía. Y los niños empezaron a creerlo. Una tarde, mientras el sol se ponía tras los trigales y bañaba el granero con una luz dorada, Cora se paró frente a una pizarra que enumeraba los nombres de las máquinas y las historias que aún esperaban. En la parte superior de la pizarra, en negrita y tiza, el archivo de las máquinas silenciosas. Debajo, una Harley WLC Detroit, una moto de mensajero de 1943. Posible placa codificada bajo el tanque de combustible. Una máquina de escribir de 1958 encontrada en Polonia. Usada por última vez por un periodista de guerra que desapareció. Una grabadora de 1972. El último mensaje de un veterano de Vietnam a su hija. Leyó la lista en voz alta a un pequeño grupo de adolescentes sentados con las piernas cruzadas en el suelo del granero. La miraron, grasientos, manchados, con los ojos muy abiertos, ansiosos. Se vio reflejada en todos ellos, especialmente en Samantha, una chica callada de 14 años que siempre se sentaba atrás. Rara vez hablaba, pero nunca se perdía una sesión. Un día, trajo una máquina de coser rota y susurró: «Esto era de mi bisabuela. Fabricaba paracaídas durante la guerra». Cora asintió. Entonces, no solo arreglaba una máquina. Estábamos terminando su historia. Fue entonces cuando lo comprendió. No solo les estaba enseñando mecánica. Les estaba transmitiendo un lenguaje. Uno que no tenía gramática ni diccionario, solo intención, emoción y memoria. Semanas después, mientras limpiaba un viejo cajón del garaje, K encontró algo que había pasado por alto antes. Un plano doblado del Cadillac, pero no era de fábrica. Tenía notas manuscritas en los márgenes: ocultar el puerto de casete debajo del tablero, ajustar la guantera para el compartimento de mensajes, soldar la cápsula de memoria detrás del asiento trasero. Era la letra de su abuelo. Él había diseñado el Cadillac para contar su historia. Cada panel, cada perno, cada costura había sido intencional. Cora miró el plano con lágrimas en los ojos. Nunca esperó que el gobierno viniera por él. La esperaba a ella, aunque aún no supiera su nombre. Esa noche, abrió su cuaderno, el mismo donde solía anotar especificaciones de par y diagramas de cableado,
y comenzó una nueva página. En la parte superior, en negrita, escribió: un legado no es algo que se deja atrás. Es algo que se planta y se espera que alguien lo escuche crecer. Entonces pegó el plano dentro porque ahora lo entendía. No había heredado un garaje. Había heredado una misión. Y su trabajo no era solo restaurar máquinas olvidadas. Su trabajo era restaurar la fe en que la memoria perdura, en que el amor puede resonar a través del tiempo y en que, en algún lugar del óxido, alguien aún espera ser encontrado. Un año después de que Cora rescatara ese Cadillac oxidado de la tierra, Ashhallow se había convertido en algo completamente distinto. Seguía siendo el mismo pueblo soñoliento al borde de la nada. Todavía tenía el único restaurante. Todavía tenía campos de trigo que danzaban como océanos dorados al viento. Pero ahora la gente venía, no por el pueblo, sino por el cobertizo. Venían de kilómetros de distancia. Veteranos, estudiantes, historiadores y curiosos. No venían a ver el coche. Venían a sentir lo que significaba. El Cadillac estaba aparcado justo dentro del cobertizo de escucha, intacto desde el día en que rugió a la vida, no por descuido, sino por reverencia. Su cromo brillaba como un santuario. Los niños tocaban el capó con dedos silenciosos. Los padres permanecían en silencio, y algunos, especialmente los veteranos soldados, lloraban. Pero el visitante más inesperado llegó un domingo lluvioso. Una camioneta negra se detuvo en la entrada embarrada. El hombre que salió llevaba una chaqueta verde descolorida, caminaba con un bastón y tenía ojos que habían visto demasiado. Se presentó simplemente: soy Elías Beckett. Fui el oficial de comunicaciones en la última misión de Wallace Bennett. Cora se quedó paralizada. Abrió una bolsa impermeable y sacó un grueso sobremanila. Dentro había fotos de satélite, cartas, mapas desclasificados y un último casete marcado como canal de eco, bucle final. La voz de Elías tembló. Guardé esto durante más de 50 años. No sabía qué hacer con él, pero cuando me enteré de lo que hiciste, supe que era el momento. Cora lo invitó a entrar. Pusieron la cinta. La voz de Wallace volvió a resonar en el garaje, pero esta vez no había tristeza, ni código críptico, solo paz para quien la escuchara. Quizás sea Cora. Quizás no sea nadie. Pero si este mensaje sobrevivió, también lo hizo mi amor. Lo hiciste. Me escuchaste. Ahora diles a otros cómo escuchar. Elías lloró. Eleanor lloró. Y Cora también. Pero esta vez no fue dolor. Fue liberación. Meses después, el cobertizo de escucha se convirtió oficialmente en una organización sin fines de lucro. Cora no pidió dinero. Pidió historias. Y vinieron. Maquinaria agrícola rota de la era del Dust Bowl. Una radio de Selma, 1965. Una rocola extraída de una iglesia inundada en Nueva Orleans. Una máquina de escribir que perteneció a un periodista que desapareció en Camboya. Cada una tenía una voz y Cora, con sus estudiantes a su lado, las ayudó a hablar de nuevo. Entrenó a una nueva generación, no de mecánicos, sino de restauradores de historias. Les enseñó a escuchar bajo el óxido, a preguntarse no solo cómo lo arreglamos, sino también qué recuerda. Se paraba frente a cada máquina como si fuera sagrada. Y trataba a quienes las traían de la misma manera. El pueblo celebró una ceremonia a la luz de las velas ese verano. No solo para honrar a Wallace Bennett, sino para honrar lo que su nieta había construido. La alcaldesa Delia Cross develó una placa frente al cobertizo. Cora Bennett, la mujer que escuchó lo que otros olvidaron. Que nunca más confundamos el silencio con la ausencia. Y mientras las velas parpadeaban al viento, una niña llamada Janie, de apenas 7 años, tiró de la manga de Cora. Levantó una caja de música rota. Ya no suena, susurró Janie. ¿Crees que olvidó su canción? Cora se arrodilló, sonrió y la tomó con cuidado. No, dijo. Solo espera a alguien que crea que aún tiene una. Y en ese momento,
Bajo el suave silencio del anochecer, rodeada de historias envueltas en metal y recuerdos, Cora Bennett supo que estaba exactamente donde debía estar. No en un podio, ni en un laboratorio, ni en un escenario, sino aquí, con las manos en el pasado y el corazón en el presente, escuchando. No todo lo que está roto necesita arreglo. Algunas cosas solo necesitan a alguien lo suficientemente valiente como para creer que aún importan. Cora Bennett no se propuso cambiar el mundo. No pidió llevar un legado, descubrir códigos ocultos ni hablar en escenarios nacionales. Todo lo que hizo en silencio, con obstinación, fue escuchar algo a lo que el resto del mundo hacía tiempo que había renunciado. Y eso marcó la diferencia. El Cadillac no era solo un auto. Era una carta de amor, una cápsula del tiempo, una promesa. Y al elegir escucharla, Cora nos recordó que la historia no muere cuando la gente olvida. Muere cuando a nadie le importa escuchar. Fin. A continuación, 2 historias más esperando ser escuchadas. Haz clic para seguir escuchándonos y no olvides suscribirte si crees que todo lo olvidado merece una segunda oportunidad.